Hoy nos encontramos con un texto en el cual Jesús empieza a pronunciar ese hermoso sermón del pan de vida, donde Él se muestra como el verdadero pan que ha bajado del cielo. Pero la liturgia hoy tiene un simbolismo importante. En la primera lectura escuchamos cómo, de la misma manera como Jesús perdona a quienes le crucificaron, hoy Esteban también, que es el primer mártir, es capaz de pedirle al Señor que no tenga en cuenta los pecados de estos hombres, sobre todo ese en particular que se estaba gestando en ese momento, ¿no? Cómo apedrearon a este hombre hasta la muerte. Y él al final de todo es capaz de decirle al Señor que no le tenga en cuenta ese pecado. Ha perdonado a estas personas. Jesús en la cruz también pronuncia unas palabras como estas, ¿no? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tiene que ver esto con el texto hoy del pan de vida que acabamos de escuchar? Si se dan cuenta, al comienzo empieza una interrogante de parte de la gente. ¿Tú cuáles son las obras que tú haces para que nosotros las veamos y podamos creer? Y entonces empieza a dar una comparación entre Jesús y Moisés. Sobre todo aquel texto del Antiguo Testamento donde nos dice que camino ya en el desierto, el pueblo de Israel empezó a rebelarse contra Dios porque decían, estábamos allí inmersos en la esclavitud, pero por lo menos teníamos comida y donde dormir, por lo menos había algo. La conformidad que nos lleva a nosotros a querer meternos o vivir plenamente en el pecado con tal de estar tranquilos. Y eso nos sucede cada día, cada vez que nosotros somos capaces de adentrarnos un poquito más en el seguimiento de Jesús, se nos empiezan a exigir cosas. Y al exigírsenos cosas, entonces empezamos a anhelar la tranquilidad que supuestamente teníamos antes de adentrarnos aquí. Una vez una persona me dijo, padre, yo empecé a venir a misa, empecé a involucrarme en las actividades, empecé a participar del grupo tal, de la cofradía tal, de hacer esto, hacer lo otro, y ahora no me queda tiempo para nada, estoy cansada, ya no puedo hacer más nada. Yo quisiera otra vez estar como estaba antes, que estaba en casa sin hacer nada. Y lo que a mí se me ocurrió decirle fue, ¿y por qué no has vuelto a ese momento? ¿Por qué tan solo no dejas todo esto y te vuelves a tu casa como lo hacías antes? Y esta persona me dice, padre, y yo pensé que usted más bien me iba a animar a que continuara. Y yo le dije, en el momento en que yo te anime a continuar y te convenza de hacerlo, lo vas a hacer porque yo te lo he pedido. Por eso las últimas palabras de Jesús en este texto son esenciales. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Usted no quiere tener hambre, usted no quiere tener cansancio, usted no quiere tener fatiga, usted quiere estar en paz, pues tiene que acercarse a quien le va a propiciar estas cosas. Si usted cree que en su casa lo va a lograr, pues entonces ¿qué haces aquí? Tienes que encontrarle un sentido a las cosas que haces. Si vienes aquí es porque hay algo aquí que te mueve a estar verdaderamente en este lugar. Hay algo más grande aquí. Por eso cuando le empiezan a pedir esas señales a Jesús, Jesús tan solo les recuerda que el pan que Moisés le dio en aquel momento es tan solo un pan que no pertenecía a él, sino que era su padre el que se lo había concedido. Él fue el que hizo que bajara pan del cielo. Y hoy les recuerda que ese pan del cielo está ahí en medio de ellos, yo. Y si no, volvamos atrás en los días de la Semana Santa, el Jueves Santo, cuando Él al partir el pan se lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo. Esa es la Eucaristía que nosotros venimos a celebrar. Y la celebramos y la vivimos y la contemplamos porque sabemos que es el mismo Jesús el que se hace presente en ese pedacito de pan y en ese poco de vino. Pero vuelvo y repito, si tú no eres capaz de creerte esto, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. No estamos haciendo nada. Ahora bien, frente a todo este acontecimiento que hoy nos relata, o lo que conocemos como ese sermón del pan de vida, hay una verdad plena aquí y es que el que coma de este pan no tendrá hambre. El que cree en mí, dice el Señor, no tendrá sed.
No habrá entonces ninguna otra necesidad, sino la grandeza de saber que estoy frente a quien me lo puede conceder todo, a quien me lo da todo, y confío plenamente en eso. Creo verdaderamente en sus palabras, y tengo que creerle, y tengo que vivir eso en lo que creo, y permitir que eso se haga vida también en mí. En eso radica entonces este sermón del pan de vida, en que tú y yo podamos acercarnos a aquel que nos puede saciar la necesidad humana que tenemos, para que nos preparemos un día así para poder disfrutar de aquellas que están en la eternidad. La oración colecta de hoy decía: permite, Señor, entonces que los que hemos sido regenerados, renacidos por el Espíritu en el bautismo, no nos veamos privados entonces de la promesa de la vida eterna, de ese regalo que se nos da a cada uno de nosotros, pero que somos nosotros los que decidimos si queremos o no queremos aceptar ese regalo. Santo Tomás de Aquino dice que estos premios o estas gracias las recibimos a través de los sacramentos. En el bautismo la gracia que se nos da es que podemos ser hijos de Dios, empezamos a ser hijos de Dios. En la confesión, el perdón de nuestros pecados. En la unción de los enfermos, bueno, la fuerza o la fortaleza para poder enfrentar esta enfermedad, y si es voluntad de Dios, pues la sanación también en medio de esa enfermedad. Pero hay uno de los sacramentos que nos regala un premio mucho más grande, y es la Eucaristía. Y no es una gracia, sino que se nos da a aquel de quien emanan todas esas gracias, es decir, al mismo Cristo. Por eso la teología sacramental defiende que todos los sacramentos tienen su vertiente y su origen, su fuente en la Eucaristía, porque es el mismo Cristo que se da, que se parte y que se reparte. Vivamos pues entonces esta Eucaristía y sintamos de ella toda esa gracia, todos esos dones, todo eso que le hemos pedido, lo sintamos verdaderamente en nosotros al poder comulgarlo o al poder vivirlo. Y que ese pan vivo que es Jesús, que ha bajado del cielo, nos alimente, y nos alimente física y espiritualmente, para que podamos tener la fuerza para continuar nuestro camino hacia la vida eterna. Que así sea.